Necios, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque este video me entusiasma muchísimo. Creo que es bastante divertido y a ustedes les va a ser muy útil. Ya casi se acerca San Valentín, el día del amor y la amistad, el día de los enamorados, el día de los amigos. Pero siempre nos preguntamos cuando ya va a llegar San Valentín, ¿qué vamos a regalarle a nuestra pareja? Pero en este video yo te voy a decir que no le debes de regalar, porque muchas veces cometemos errores muy grandes, y más cuando no conocemos muy bien a la persona, o sea que acabamos de andar con esa persona o que apenas vamos a declarar nuestro amor. Este video te va a ayudar muchísimo para que sepas que no regalarle a tu chico o a tu chica, así que para los dos hay. Y pues vamos a empezar. Tenemos que platicar de algo serio, chicos. Y es que yo sé que muchas veces nos quedamos sin presupuesto para esa fecha. O todo es súper caro, o todo está increíblemente lleno, pero se nos hace una increíble idea darle fast food. Te juro que yo lo preparé. O sea, a una chica el día de San Valentín quiere ser consentida, no quiere ir a un restaurante de comida rápida, de verdad la van a hacer muy infeliz. O sea, mejor vayan a su casa, invítenle una comida o un postre, hagan un pastel, una tarta. Si no tienen mucho dinero para hacer una cena súper grande, una tarta es más que suficiente. Y en Musas hay muchos videos para hacer tartas, así que vayan a ver todos esos videos para que puedan salir de esto. Tal vez esto ya pasó de moda, pero si hubiera pasado de moda el año pasado no lo hubiera visto el antepasado y así, que seguramente este año lo voy a volver a ver, y espero que con este video no veamos tantos de estos casos. Nosotras las mujeres creemos que llenarle su auto de post-its lo va a hacer súper feliz, porque de verdad somos las mejores novias del mundo. Lo único que vas a lograr con ese regalo es quitarle la virilidad a tu hombre mientras va por las calles. Libros de superación personal. Si tú le regalas a tu chica un libro de superación personal, lo único que le va a pasar por la cabeza es como de, ¿es en serio? ¿Crees que soy una depresiva? Al menos que sepas que a esa persona le gustan ese tipo de libros, se lo regalas. Regalar un libro es increíble, pero sí tienes que ser muy cuidadoso de regalar el libro perfecto. O sea, que primero investiga cuáles son sus gustos. También ese mismo error cometemos las mujeres y regalamos libros intelectuales a nuestros chicos, ya sean de arquitectura, ortografía. De verdad, o sea, no estoy bromeando. O sea, he visto personas que les regalan esto a sus chicos diciendo, sí, claro, es que mi hombre es intelectual y pues te voy a dar algo. No, o sea, investiguen bien antes de regalar el libro. Ok, algo muy sexy que pueden hacer los hombres es regalar ropa interior, pero no cuando llevas una semana, un mes de haberla conocido, porque probablemente no sepas sus gustos o no sepas su talla. Amor, espero que te quede. Así que no lo hagas, olvídalo. Si lleva, no sé, 3 años y ya sabes, hasta puedes llevarla a que escoja su ropa interior, pero no antes. Algo que es muy común son las tarjetas de regalo. Y no digo que esté mal, pero nunca regales una tarjeta sola. O sea, la tarjeta es un complemento de un regalo y no es un complemento de chocolates, porque los chocolates son súper trillados. Debes de ser más creativo. Y si estás pensando en regalarle un oso gigante, no lo hagas. Y menos si tu novia es más pequeña que el oso. ¿Estás bien? Si tú eres un chico
Yo lo sé, yo lo sé. Para ustedes es muy común las bebidas, entre los amigos regalarse bebidas o llegar a la casa con algún amigo y traer cervezas o alcohol o lo que sea. Pero muchas veces se atreven a regalarles alcohol a sus novias o a sus chicas. O sea, ese mensaje, si tú le regalas alcohol a una mujer, lo único que va a decir, o sea, ¿me quiere emborrachar para qué? O ¿por qué pretendo? ¿Por qué piensa que soy una borracha? A lo mejor si a su chica le gustan, no sé, algunos cócteles, pues llévenlo a un restaurante a que tomen algunos y muy buenos cócteles. No le regalen alcohol así, porque de verdad eso es el peor regalo. Creo que en la lista de regalos más cliché se encuentra, y no casi al final de la lista, se encuentran los perfumes. Muchos de nosotros creemos que es un buen regalo un perfume y decimos, ah, claro, le va a encantar, para que huela rico, ay, creo que este huele delicioso y le va a encantar. Las personas tenemos muchos gustos diferentes y más cuando se trata de perfumes, así que no vayan y agarren el primer perfume que se les pone enfrente y decidan regalárselo a la persona, o sea, mujer, porque de verdad, ¿para qué regalan algo si no le va a gustar a esa persona y nunca se lo va a poner? Entonces primero investiguen bien o huelan a la persona para ver cómo huele. Un tip que les doy si quieren regalar algún perfume es que vayan con ella o él a algún centro comercial y digan, ay, este huele rico, ¿te gusta? No, sí. Y entonces dicen, ah, le gustó este, y después regresas a la tienda para comprar ese perfume. Pero no lo hagas sin saber cuál es el gusto de él o ella. Regalar flores es un cliché, pero también es muy bueno. A las mujeres les encantan las flores, y no a todas. No digo que todas las mujeres les deban de regalar flores, pero nunca reemplaces flores por plantas. Ahora puedes abrirlos. Es muy diferente una flor entre una planta. Una es hermosa y la otra solo es verde. Yo sé que un chico es muy difícil regalarle algo. O sea, para nosotros hay demasiadas opciones, pero para ellos es como, si para nosotros hay así, para ellos es como así. Y muchas veces creemos que podemos ser cursis con nuestros novios, con nuestros chicos, y regalarles cosas como un sombrero de algún animal. Está bien si tu chico es súper divertido, si con tu chico tienes una relación así súper relajada, pero si no, solamente lo va a usar una vez, seguramente va a quedar arrumbado en su armario porque no lo va a volver a usar jamás. El punto de regalarle algo a alguien es que lo use constantemente. Listo, ya te lo puse. ¡Ahora tomémonos una foto! Este mensaje va para los que están casados. Y sí, no se preocupen, mis polinesios, sé que muchos de ustedes son muy jóvenes, pero seguramente hay alguien que me está viendo que ya está casado. Y el error que cometen mucho los hombres es regalar electrodomésticos. Ahora me los puedes hacer. Toma. ¿Cómo por qué? ¿Para qué? Las mujeres no necesitamos electrodomésticos. No es como si fuera la tecnología de ustedes, hombres. No es como si nos regalaran una consola, si nos regalaran un videojuego, si nos regalaran la serie completa de Game of Thrones. No es así. Así no funciona. Entonces, nunca regalen un electrodoméstico porque seguramente, bueno, van a hacer muy infeliz a esa mujer. Así como a las mujeres les regalan el electrodoméstico si no nos gustan, a los hombres no les regales herramientas. Al menos que sea un fanático de las herramientas, de esos que tienen el sueño de tener un garage lleno de herramientas preciosas y que todas brillan. Si tu hombre no es de esos, entonces no le regales herramientas porque no las va a usar. Y a lo mejor se las puede usar de emergencia, pero no dirá, ay, mi novia me salvó, si no me hubiera dado este kit de herramientas no hubiera podido arreglar esto. No lo va a pensar. Listo, ahora busca tu regalo bajo el cojín. Hay un montón de mujeres que no les gustan que les regalen peluches, me incluyo en esa lista. Entonces imagínense a cuántos hombres les gusta que les regalen peluches. A muy pocos. Entonces no caigas en el error de decir, ¿qué le compro? Ah, sí, un peluche. No lo hagas, porque lo único que va a hacer es como de, ay, lo va a recibir con amor y todo, pero realmente no le gusta. ¡Feliz San Valentín! Ah, pero también te traje esto, no sé si te guste. Esto va para mujeres y hombres. Regalar mascotas es una cosa que
que se nos pasa por la mente. Pero son mascotas, son seres vivos, no son juguetes. Y de verdad es una gran responsabilidad para la persona que le regalas una mascota, porque no lo había planeado. Es como un bebé, o sea, no lo planeas y de repente llega. ¿Qué tienes que hacer? O sea, a lo mejor al principio sí es felicidad y dulzura, pero después viene el infierno y vas a tener que sufrir con tu mascota, y más y menos lo esperabas, no estaba planeado. Así que evítale esa pena a tu chico o chica y pues mejor planeen juntos su mascota. Toma, mi amor. Espero que te guste. Es que soy alérgico. ¡Achí! Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video y les haya servido bastante. Me gustaría saber qué a ustedes no les gustaría que les regalaran, así que pongan en los comentarios y compartan este video con su chico, con su chica, para que sepa del tema y no les regale cosas que no quieran. Entonces, pues polinesios, yo los quiero muchísimo y les mando un besote. Bye. No olviden seguirme en mis redes sociales.